siempre nosotros tenemos propósitos en nuestra vida, tenemos propósitos, tenemos esa convicción de comenzar nosotros un nuevo año y plantearnos nosotros muchas cosas en nuestra vida. Pero miren, lo más importante de todo esto es que a pesar de lo que nosotros hagamos en nuestras familias, orar, buscar al Señor, colocarnos esas promesas, colocarnos esos propósitos, lo más importante que nosotros tenemos que aprender es a vivir un año en esa palabra. O sea, poder nosotros avanzar en el año, porque muchas personas de pronto tenemos ese propósito de decir, bueno, yo voy a hacer, y entonces llenamos cuadernos y hacemos 1000 cosas, recortes, álbumes, en fin, hacemos muchas cosas. Pero cuando termina de pronto un año, nosotros evaluamos y decimos, bueno, ¿qué sucedió? Y a veces nosotros vemos el saco absolutamente roto. Vemos que no ocurrió nada. Vemos que fue un año más en nuestra vida, vemos que fue una temporada más en la cual nosotros no avanzamos, en la cual tal vez terminamos el año peor que como lo comenzamos. Y eso nos genera a todos frustración, nos genera a nosotros como ese desánimo y comenzamos y decimos, bueno, este año vamos a comenzar, vamos a tener propósitos en nuestra vida. Pero miren, lo más importante, yo recuerdo que hace un año a nosotros Dios nos daba una palabra en Josué 5 de no ver más maná en nuestra vida. Yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, no tenemos esa enseñanza grabada, pero fue una enseñanza muy, muy, muy linda que Dios nos hablaba a nosotros como iglesia. Y el Señor nos hablaba en Josué 5 de cómo el Señor aparece a Josué. Dice la Biblia que aparece el ángel de Jehová, y él, luego de haber hecho un compromiso con Dios, Dios le habla y le dice que él ya no comería más maná, sino que a partir de ahí él vería esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra de bendición. Y obviamente para nosotros fue un reto y fue una palabra que durante todo el año nosotros le estuvimos clamando al Señor, estuve clamando al Señor por esta palabra, para que esa palabra se hiciera realidad. Y Dios, a partir de junio, comenzó a hacer cosas maravillosas en nosotros, en nuestras finanzas, en nuestro hogar, en nuestras vidas. Se empezaron a abrir puertas, muchas cosas comenzaron a ocurrir. Y vimos de verdad cómo Dios fue nuestro proveedor y cómo Dios nos comenzó a bendecir y Dios comenzó a cumplir esa palabra. Cuando terminamos el año, yo pude tener tiempo como de evaluar esa palabra, y obviamente no son palabras para un año, son palabras que se van a hacer realidad de ese momento que Dios nos da esa promesa en adelante. A veces nosotros pensamos que Dios nos da una promesa, pero nosotros como que esperamos que de un momento a otro se haga realidad en nuestras vidas. Pero nosotros debemos trabajar por esa palabra, es decir, uno, pues obviamente creer esa palabra, orar esa palabra, pero lo más importante es que esa palabra debe estar de continuo en tu cabeza, de continuo en tu corazón, orándola, pensándola, meditándola y no olvidarla, porque el enemigo lo que va a querer hacer en nosotros siempre es robarnos esa promesa. Él quiere robar promesas y él ve que esa es la forma en que puede frustrar todos esos sueños, todos esos anhelos de nosotros los hijos de Dios, y es robando esa promesa, es poniéndola en duda, es siempre tratando de que tú no creas esa palabra, tratando de que tú la olvides, que te desanimes por ella. Y lo que tú tienes que hacer es vivir esa palabra, es decir, Señor, no olvides que tú me prometiste esta palabra. Señor, no olvides que tú me dijiste, Señor, que a través de mi vida, a través de cierta área, Señor, tú te ibas a glorificar. Y es bien importante eso, que nosotros aprendamos a confiar en el Señor y aprendamos nosotros a colocar toda nuestra esperanza, todo nuestro tiempo, todas nuestras expectativas en Él. No es solamente que de pronto tú digas, Dios mío, yo quiero que tú me des un buen trabajo. No, es, Señor, enséñame este año a que tú seas mi único y suficiente proveedor. Señor, yo quiero que se me abra una puerta en cierta área de mi vida.
Y no es solamente eso, porque a veces nos quedamos con eso que queremos o que anhelamos. No son tus planes, no son tus sueños lo que tú debes perseguir en tu vida. Son los sueños de Dios. Es lo que Dios ha trazado para tu vida. Entonces, en lugar de que nosotros oremos, Señor, Dios mío, yo quiero un gran trabajo para mí. Ora, Señor, que yo pueda conocerte como el suficiente proveedor de mi vida. Señor, que yo pueda conocerte como mi sanador. Que yo pueda conocerte, Señor Jesucristo, como aquel que me libra de mis miedos, como aquel que me libra de mis temores. Y entonces cuando tu propósito y cuando tu oración y cuando tu actitud hacia Dios es diferente, comienzan a ocurrir cosas. Porque es muy fácil llenar listas y hacer sueños y colocarnos propósitos. Este año voy a hacer, este año yo voy a lograr, yo voy a comprarme otro carro, yo voy a viajar, yo voy a casarme. Y a veces nosotros dejamos esos sueños y esas peticiones por encima del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú crees en lo correcto, como ya te lo he enseñado anteriormente, cuando tú crees en lo correcto, cuando tú ves la palabra y confías en el Señor de la manera correcta, como dice su palabra, entonces tu perspectiva de la vida comienza a cambiar. Entonces ya no va a ser lo primero lo que tú quieres para tu vida, o el propósito que tú trazaste para tu vida, o el sueño que tú has trazado para tu vida, sino el poder decir, Señor, yo quiero que este año yo lo pueda caminar contigo, que yo pueda conocerte como mi Salvador, como mi Señor, porque cuando tú cambias las prioridades de tu vida, entonces comienza a ocurrir las cosas. Pero es muy frustrante para muchos, porque hablo con personas y me dicen, mira, es que yo trato de alcanzar las cosas y todo el año tienen como ese objetivo, es que quiero mi carro. Y no es eso. No es de pronto nosotros alcanzar lo material, sino cómo yo puedo en Cristo, puedo en el Señor crecer espiritualmente, tener una perspectiva y un conocimiento de Dios más profundo, y como fruto de ese conocimiento Dios se glorificó, porque pude entender quién era Dios y mis finanzas no volvieron a ser las mismas. O cómo yo pude conocer a Dios como mi sanador, y en los tiempos donde tuve debilidades, donde estuve enfermo, Dios obró en mi vida. Y eso es lo que yo quiero transmitirles y quiero enseñarles, como estábamos orando ahorita cuando estábamos comenzando la reunión de hoy. Y es que nosotros podamos conocer al Señor, que nosotros podamos tener un conocimiento profundo de Dios, y que ese conocimiento y esa conexión que nosotros tenemos con Dios da como resultado una vida bendecida. Y precisamente en esta noche quiero hablarles de este tema, y es un tema que yo estaba orando para el primer día o nuestra primera reunión del año. Y es algo que tal vez nosotros muchas veces lo leemos, tal vez en algunos momentos nosotros lo repetimos, lo decimos, pero pasamos por encima, como siempre les he recalcado a nosotros como iglesia, y es que si algo hay en mi corazón, si hay algo en nuestro propósito como pastores de esta iglesia que el Señor nos ha colocado, es que nosotros podamos abrir las Escrituras tal como son, y que podamos nosotros glorificar al Señor Jesucristo, como hablábamos en otra reunión, en la reunión cuando hablábamos que decía que Cristo es el poder de Dios, Cristo la sabiduría de Dios. Y es entender esa palabra de Dios que Él tiene para nosotros, ese propósito que Él quiere revelar a nuestras vidas, que quiere desatar sobre nuestras vidas. A mí hace poco veía en las redes sociales un sitio, una iglesia que decía que el 31 era la noche de los decretos. Y obviamente uno dice, wow, o sea, eso no es de decretar, o sea, no, tú no comienzas el año diciendo es que este año voy a hacer, no.
lo que tú debes hacer es poder tú tener un conocimiento profundo de Dios. Es un conocimiento verdadero y fundamentado en la palabra de Dios, y como fruto de esa relación que tú tengas con Dios, ese conocimiento que tú tienes con el Señor, ocurren las cosas. Y quiero hablar en esta noche acerca de Tercera de Juan. Tercera de Juan, en el verso 2. Tercera de Juan lo encontramos antes de Apocalipsis, por favor, para los que de pronto no tienen un conocimiento de la palabra, pero Tercera de Juan está antes del libro de Judas, antes del libro antes de Apocalipsis. Ahí en Tercera de Juan, en el verso 2, ya que Tercera de Juan solamente tiene un capítulo, digámoslo así. Esta es una palabra que nosotros conocemos mucho en el ámbito cristiano, es decir, es una palabra, es una promesa que recitamos, que se la damos a muchas personas, que se la compartimos. Pero cuando oraba al Señor y el Espíritu Santo traía esta palabra a mi vida hoy, me quitaba un velo, porque, digamos, era entender realmente lo que dice la palabra de Dios. Nosotros muchas veces insistimos, y ustedes han visto en nuestras enseñanzas, que nosotros hablamos del griego, hablamos del hebreo, del original, porque para mí, digamos que una de las cosas que Dios ha puesto en mi corazón es que nosotros vayamos realmente a lo que la palabra de Dios dice, a lo que la palabra de Dios quiere decirnos, lo que el Espíritu Santo había inspirado a esos grandes hombres de Dios y nos reveló esa palabra. Y obviamente lo que les he hablado, muchas veces nosotros las traducciones que tenemos, como la Reina Valera, la que nosotros usamos comúnmente, o la Nueva Versión Internacional, o la Nueva Traducción Viviente, o la Biblia de las Américas, tienen unas traducciones un poco más adaptadas, pero aún así hay palabras que son importantes que nosotros las podamos estudiar profundamente, porque tienen un significado maravilloso para nuestras vidas. Y aquí en Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Vuelvo y leo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este verso, lo que les decía, ha sido predicado en, no sé, miles de veces, en púlpitos, en enseñanzas, en programas de radio, bueno, en fin, lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Y el Señor hoy detenía mi corazón cuando yo estudiaba esta palabra para compartírselas a ustedes, porque aquí la palabra nos enseña cosas muy grandes, más allá de lo que nosotros de pronto hemos escuchado. Y me parecía increíble cómo volvemos a ese punto donde decimos: la palabra de Dios tiene tantos matices, como esos diamantes que tienen muchos vértices, tienen unas figuras, porque la palabra de Dios no es una sola. Es decir, en el sentido que la palabra de Dios tiene una revelación tan profunda, y cada vez que nosotros leemos un verso, cada vez que nosotros vamos a la palabra, tal vez nosotros decimos: pero yo ya había pasado por aquí, pero no me había dado cuenta lo que decía. Eso es la palabra. Y si tú vuelves y lees la palabra en 2 meses, en 3 meses, en 1 año, vuelves y lees el versículo, Dios te va a revelar algo mucho más profundo. A mí me ha ocurrido con muchas partes de la palabra donde de pronto yo por muchos años había enseñado, había estudiado, pero el Señor abrió mi entendimiento, como dice la palabra, que Dios abre nuestro entendimiento, y vemos que la palabra tiene tanto poder sobre nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que el Evangelio, no me avergüenza el Evangelio, porque es el poder de Dios, porque Dios a través de su palabra nos transforma, nos cambia, nos muda. Y aquí en Tercera de Juan 2 nosotros vemos algo bien importante, y es lo primero que a mí el Señor me enseñaba a través de esto, y quiero compartirles, es que nosotros muchas veces vemos este verso como el Evangelio, como el mensaje de la bendición para una persona. Nosotros vemos aquí en Tercera de Juan: mira, Dios quiere que tú seas prosperado, que tú tengas salud, que prosperes en tu alma, es decir, mostrando que todo es perfecto en la vida cristiana.
Y ahí comienza nuestra gran equivocación, porque en este evangelio, muchos del evangelio de la prosperidad se han afianzado para compartir y predicar un evangelio donde Dios quiere hacerte ultramillonario, donde Dios quiere que tú no te pase absolutamente nada, donde tú siempre goces de excelente salud, de que tú estés bien en todo momento. Pero digamos, en estos predicadores del evangelio de la prosperidad se han basado en que sencillamente Dios tiene el propósito de que tú seas rico, de que tú seas rico y que seas multimillonario. Yo recuerdo una vez alguna enseñanza de un hombre que decía que ya es hora de que haya un millonario en tu familia. Y eso me confrontó mucho, porque ese es nuestro objetivo. Es decir, ese es mi objetivo, ese es el objetivo que nosotros trazamos: ser millonarios o servir y conocer al Señor Jesucristo. Y es ahí donde nosotros somos confrontados porque cuando nosotros volteamos o invertimos nuestras prioridades y comenzamos nosotros a perseguir el dinero y a perseguir la prosperidad y a perseguir las riquezas, entonces algo no anda bien. No anda bien. Escuchaba también una enseñanza también de alguien que decía que a punta de chequera te meto al cielo. Así, desde un púlpito de una iglesia muy reconocida. La persona que estaba predicando decía: a punta de chequera te meto al cielo. Entonces, son cosas que uno tiene que evaluar en la vida. Es decir, nosotros tenemos que ser muy prudentes en entender la palabra de Dios, porque no podemos llegar al extremo. A veces nosotros leemos un verso y nos quedamos con ese versículo, pero nosotros tenemos que entender el contexto de por qué fue escrito ese verso. ¿Cuál es la raíz de ese verso? Porque de ahí se han formado las grandes sectas, las grandes herejías, cuando tomamos un verso sin contexto. Cuando tomamos un verso sin realmente comprender cuál era el propósito que Dios quería transmitir verdaderamente a su pueblo. Y no algo acomodado en lo cual nosotros comenzamos a pervertir la palabra. Y la palabra de Dios lo dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten la palabra y la enseñan de manera acomodada a sus propios deseos. Ahora, aquí en Tercera de Juan, en el verso 2, lo que nosotros tenemos que comprender, y es lo más importante, es, miren, aquí en el verso 1, quiero que vayamos al verso 1 de Tercera de Juan, es decir, un verso antes del que leímos. Dice: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Y ahí está el fundamento. El fundamento de que ocurra lo que ocurre en el verso 2, de ver esa bendición que el apóstol Juan le está deseando a uno de sus discípulos llamado Gayo, ¿cierto? Se llamaba Gayo, no Gallo el animal, ¿cierto? Sino que Gayo era un nombre muy común en todo lo que era Roma y todo lo que eran las provincias de Asia. Es decir, como decir ahorita uno llamarse, no sé, David, llamarse uno José, llamarse uno, no sé, un nombre muy popular, uno Juan Carlos, no sé, algo así. Y Gallo era un nombre que era muy usado, estaba dentro de los 10 o 15 nombres más usados dentro de Asia. En la palabra nosotros vemos muchos hombres llamados Gallos. Pablo tenía uno en una provincia, había otro Gallo en otra provincia, y aquí Juan nos habla de otro Gallo, no es el mismo. Pero a mí cuando yo estudiaba esta palabra, me parecía increíble, porque el nombre Gallo significa hombre terrenal. Hombre terrenal. Sí, hombre de la tierra, hombre común, digámoslo así, un hombre terrenal. ¿Y esto a qué nos lleva? Que siempre la palabra tiene un propósito. Dios no ha colocado su palabra para que nosotros simplemente la leamos por leerla, sino que cada cosa que nosotros leemos y que Dios ha puesto en su palabra tiene un propósito.
A veces para nosotros leer las genealogías en Crónicas, en Segunda de Crónicas, a veces son extensas, a veces leer las genealogías, hay gente que de pronto no las entendemos, pero Dios ha colocado cada parte de su palabra con un propósito para nuestras vidas. No hay nada que en la palabra sobre, ni hay nada que en la palabra falte. La palabra de Dios es perfecta. Los libros que tenemos de la Biblia están perfectamente sincronizados y están perfectamente con el propósito de bendecirnos. Y cuando el apóstol Juan comienza a hablar, habla a ese hombre, a Gayo. Y ese Gayo significa hombre terrenal, pero miren lo que dice la palabra y me parecía maravilloso. Dice el anciano a Gayo, es decir, cuando él dice el anciano, está hablando de él mismo, del apóstol Juan. Y dice dice el anciano a Gayo, el amado a quien amo. Y miren, cuando uno quiere ser bendecido, cuando uno quiere ver que el verso 2 se cumpla en nosotros, es decir, el amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nosotros tenemos que entender, lo primero, es que en el verso 1, el apóstol Juan llama a Gayo amado. Y Gayo es hombre terrenal o hombre pecador. Digámoslo hablándolo un poco más específicamente. El hombre terrenal es ese hombre pecaminoso. Tal vez Gayo no era así. Tal vez lo fue. Pero Gayo en este momento, aquí Gayo lo que dice el apóstol Juan, le dice Gayo el amado a quien amo de verdad. Y aquí es donde nosotros tenemos que comenzar a fundamentar esta palabra. Si yo quiero que Dios me prospere, me bendiga, y desate su gracia y su bendición por mí, yo tengo que conocer el amor de Dios. Ese es el precio que muchos no quieren alcanzar. Todos quieren el verso 2 sin entender el verso 1. Y en el verso 1 dice, Gayo el amado. Gayo el amado. Ahora, miren, ¿qué dice la ley? Es decir, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6 en el verso 5? Quiero leerles. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era lo que la ley decía. Es decir, cuando Moisés da la ley, él habla al pueblo de Israel y le da uno de sus mandamientos y dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y nosotros no hemos comprendido el significado de la gracia en nosotros. No hemos comprendido que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Por eso muchos cristianos, muchas personas que conocen del Señor, luchan en su interior para amar a Dios y agradarlo. Luchan en su interior porque tengo que amar a Dios, 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 tengo que ser obediente, tengo que cumplir con los mandamientos, tengo que hacer. Y a mí me sorprendía lo que dice aquí en 3 de Juan 2. Y es que Juan, el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, allí en esa última cena, aquel que era amado. Si ustedes ven en el Evangelio de Juan, Juan nunca se manifiesta o se describe así como Juan, sino el discípulo al que Jesús amaba. Qué lindo esto. Si ustedes van a Juan, Juan nunca habla de sí mismo. Él hablaba de los discípulos y el discípulo al cual Jesús o el Señor amaba. Y ahí está la clave. Si nosotros queremos ver bendición en nuestra vida, nosotros tenemos que entender que no es que nosotros amemos a Dios, sino que su amor está en nosotros. Juan entendía eso muy bien.
Él se sentía el amado del Señor. Y ustedes lo pueden corroborar en el Evangelio de Juan. Él decía el discípulo al que el Señor o al que Jesús amaba. Porque eso hizo diferente a Juan de los demás discípulos. Porque Juan pudo comprender el amor de Dios. Y si ustedes ven primera de Juan, segunda y tercera de Juan, van a ver una descripción del amor de una manera que otros apóstoles o a otros escritores no lo van a encontrar. Juan describe que nosotros somos amados de Dios. Y si tú quieres ver en tu vida prosperidad, quieres ver en tu vida salud, quieres ver que las cosas funcionen en tu vida, siéntete amado por Dios. Porque ese es el gran ataque que el enemigo hace contra tu vida. Y es que tú no te sientes amado por Dios. Tú te tienes que sentir como alguien al cual Dios ama y consiente. Tú tienes que sentir que realmente eres amado por Dios. No es solamente que tú lo ames. En Mateo capítulo 22, en el verso 34 al 40, los fariseos le dicen: Señor, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y el Señor les dice lo que dice en Deuteronomio: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo también es importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor, ¿por qué le decía eso a los fariseos? Porque los fariseos querían entender y ellos buscaban era la ley. Pero el amor del Señor es mucho más grande. En primera de Juan, en el verso 4, en el verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando tú te sientas realmente amado por Dios, cuando tú comprendas el amor de Dios en tu vida, cuando comprendas el amor de sacrificio que el Señor hizo por tu vida, ese amor que derramó hasta la última gota de sangre, y que por eso Él fue a la cruz y murió por ti por amor, cuando tú entiendas que Dios te ama de esa manera tan grande, tan indescriptible, entonces tú vas a sentir, así como lo quería expresar el apóstol Juan a ese hombre terrenal o gallo. Por más de que nosotros seamos pecadores, por más de que nosotros fallemos, Dios aún nos sigue amando. Porque Dios nos ama eternamente. No significa que Dios nos va a alcahuetear el pecado. No es eso. Sino que a pesar de que Él sabía que le fallaríamos, envió a su Hijo a morir por nosotros. Muchos quieren ver bendición. Muchos quieren ver prosperidad, quieren ver abundancia, quieren casarse, quieren tener prosperidad, quieren tener salud, pero no conocen el amor de Dios. Por eso aquí Juan le dice: gallo el amado, a quien yo amo también. Es decir, es un amor que excede toda comprensión. Porque una cosa era el amor que Juan le expresaba a Gallo, pero le dice el amado. Y a pesar de que tú y yo, dice la palabra, somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, en Cristo yo soy justo. Soy la justicia de Dios en Cristo. Y en su amor yo soy amado. Es decir, cuando tú aceptes el amor de Dios, cuando tú te sientas amado por Dios y dejes de estar dudando de que Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios me rechaza, Dios me odia, si tú sigues en eso, pues obviamente tú estás alejado de lo que realmente es el amor de Dios. Como ya te lo he dicho, el amor de Dios no se expresa en la ausencia de pruebas o en la
en la abundancia de respuestas, sino en la cruz. Allí está expresado el amor de Dios. Cuando tú estés en pruebas, cuando tú estés en dificultades, no mires si Dios te respondió o no te respondió, si te dio o te quitó, sino que tu mirada siempre debe estar puesta donde fue la mayor muestra de amor por tu vida, que es allí en la cruz del Calvario. No hay otro lugar. Entonces cuando nosotros comprendemos que somos amados de Dios como Juan se sentía, porque Juan decía, ahí están los discípulos, pero yo soy el amado de Dios. Él se sentía diferente, él se sentía especial. Él sentía que Jesús lo amaba y eso hacía que su relación con Dios fuera distinta. Y nosotros muchas veces queremos que Dios traiga bendición, que Dios nos bendiga, pero nosotros tenemos un abismo entre Él y nosotros porque nosotros no aceptamos y no creemos el amor de Dios en nosotros. Siéntete amado por Dios. Si tú tienes un objetivo y un propósito para este año, es siéntete amado por Dios. Confiesa, Señor, tú me amas. Señor, tú me amas. Señor, yo soy especial para ti. Y esto no es una confesión positiva, es lo que la palabra de Dios dice. Que nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nosotros no amamos a Dios porque nosotros hagamos fuerza para amar a Dios. Tú no amas a tu esposa, tú no amas a tu hermano, a tu amiga, a tu amigo, porque sí. Tú amas a tu hermano, tú amas a tu esposa porque conoces a esa persona. Tú no puedes amar a Dios a la fuerza. Tú necesitas conocer el amor de Dios, sentirte amado por Él para que tú puedas tener un amor verdadero hacia Él. Pero muchos no tenemos un amor genuino y verdadero hacia el Señor porque no le conocemos, porque no hemos caminado con Él y no tenemos ese conocimiento del amor de Dios, no lo hemos experimentado. Por eso hay muchos que vivimos vidas en frustración, muchos llevan vidas en fracaso, en oraciones que nunca suceden, siempre girando en esa misma rueda, en los mismos problemas y cada vez peor. ¿Por qué? Porque no te sientes amado por Dios. Pablo, el apóstol Juan aquí lo que nos quiere explicar es que a pesar de que Gayo, que representa al hombre terrenal, es amado, esa es la gracia. Esa es la gracia. A pesar de que nosotros, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder agradar a Dios, que con nuestra naturaleza de Adán le hemos fallado, pero aún así en la cruz del Calvario murió por ti. Así que siéntete amado por Dios, siéntete privilegiado por Dios en tu vida. Que tu oración sea siempre, Señor, gracias porque tú me amas. Gracias, Señor, porque soy tu amado. Y a pesar de que tenga esta prueba, este momento difícil, Señor, no voy a dudar de que tú me amas. No voy a dudar, Señor, de que tu amor por mí es increíble. Muchos de nosotros predicamos que el Señor deja las 99 a ir por la oveja perdida. Algún día quiero enseñarles esto realmente como es, porque cuando yo lo aprendí fue increíble. No significa que Dios haya descuidado a las 99, sino que a pesar de todo el peligro que tenía y que se iba a venir para el Señor, para ese pastor, el Señor deja todo por esa oveja. Lo da todo, se pone en riesgo su vida, pone en riesgo el tiempo, pone en riesgo todo por esa oveja perdida. A veces no comprendemos eso. Ese es el amor incomprensible para el ser humano, incomprensible para nosotros. Un amor que deja todo, un amor que entrega todo, un amor que busca que nosotros no nos perdamos, que no nos vayamos al infierno,
sino que su amor por nosotros dio todo. Puso en peligro su vida por nosotros. Puso en peligro su vida, su integridad. Todo lo puso en riesgo por amor a nosotros. ¿Y tú dudas del amor de Dios? ¿Y tú dudas que Dios te ama? Esa debe ser de las cosas más importantes que tú debes cambiar en tu conocimiento y en creer lo correcto. No es que tú busques, tú le digas, Dios, yo te amo, te amo. Mira, por más de que tú le digas a Dios 1.000.000 de veces que lo amas, el amor de Dios nunca se va a comparar con el tuyo. Por eso, para el Señor, para nuestro Señor, es más de adoración y gratitud que tú le digas, Señor, tu amor es lo máximo. Señor, tu amor es lo más maravilloso y me siento amado por ti. Gracias por tu amor. Tú le has dado las gracias al Señor porque murió por ti. A veces nosotros entramos a orar en nuestro lugar secreto y oramos y batallamos por algo y sacamos nuestra lista de oración. Pero le has dado gracias. ¿Tomas tiempo para pensar en la cruz del Calvario? ¿Tomas tiempo para sentirte amado por Él a través de su sacrificio? ¿Le has dado gracias diariamente en tu lugar secreto? Por la sangre que derramó por ti, por los clavos que atravesaron sus manos, por los azotes que golpearon su espalda, por el sacrificio, el dolor, el vituperio, la burla que sufrió por ti. A veces se nos vuelve paisaje el sacrificio de Cristo. Y es ahí donde nosotros tenemos la gran victoria. Es ahí donde se hizo la verdadera, donde podemos comprender la verdadera gracia, que aunque nosotros seamos hombres y mujeres terrenales, Él nos ha amado. Y es bien interesante que nosotros comprendamos esto, porque esta es la esencia de esta palabra. Ahora, miren, aquí cuando el apóstol Juan, en tercera de Juan, en el verso 2, dice, el amado. Esa palabra amado tiene un significado en griego que es la palabra agapetos, y es una palabra que significa uno que es amado, pero también es entender que es uno que está unido a Dios en amor. Uno que está unido a Dios en amor. Cuando tú te sientes amado por Dios, tú estás unido a Él. Estás unido a Dios. Cuando tú dudas del amor de Dios, tú estás separado de Dios. Pero por ti, porque Él, aunque tú dudes y aunque tú muchas veces flaqueas en la fe, Él te sigue amando. Porque el amor de Dios por ti no es condicional. Si tú me amas, yo te amo. Porque así somos nosotros. Nosotros no tenemos el mismo tipo de amor que Dios tiene hacia nosotros, sería imposible. Pero nosotros sí le pedimos a Dios ese trueque, ese cambio. Entonces, Dios, ¿tú me amas? Entonces, si tú te alineas y si tú caminas y si tú haces todo lo que yo quiero, entonces yo te amo. Y te proclamo, y voy a la iglesia, y doy testimonio. Entonces yo diezmo, entonces yo ofrendo, yo bendigo, porque tú has funcionado basado en mis parámetros. Pero el día que tú, Señor, no me das, el día que tú me dices no, el día que las cosas no funcionan, entonces ese día ya no te amo de la misma manera y comienzo a dudar. Es que tú no me amas. Porque nosotros tenemos el falso concepto de que el amor de Dios es que creemos que el Señor Jesucristo es Papá Noel. Tenemos el concepto de que Jesús es Papá Noel que nos da todo lo que le ponemos en la lista. Y es un gran error y una gran equivocación pensar que Dios es la máquina de dar peticiones. No, el Señor no es eso. El Señor y tu vida tiene que estar fundamentada en la cruz, allá.
Porque eso ha sido la corriente teológica que ha nacido de unos años para acá. Es que el Señor te da todo, confiesa, decreta, proclama, todo va a estar bien, todo va a estar bien, nada va a estar mal. No, hay pruebas. Van a haber situaciones difíciles. Hay situaciones que estamos viviendo que ocurrirán o ocurren. Pero ahí es donde está fundamentada tu fe. Tu fe no debe estar fundamentada en si Dios te respondió o no te respondió. Tu fe debe estar fundamentada como Juan le está diciendo a Gallo, un hombre terrenal amado por Dios. Tú tienes que sentirte amado por Dios. En tus oraciones, Señor, gracias por amarme. Gracias por amarme. Tú no tienes que convencer a Dios de que lo amas. Él sabe y Él conoce tu corazón. Pero lo que Dios quiere es que tú conozcas el amor de Dios y te enamores de Él. Como dice ahí en Primera de Juan 4, en 4:19. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, cuando tú conoces su amor, tú te sientes amado. Y al ver lo que Él hizo por ti, de lo que el Padre se desprendió de su Hijo amado, para ti, entonces tú comprendes que el amor de Dios está por encima de todo. Aún lo terrenal, aún lo que tú estás viviendo o vivirás en tu vida. Es que Dios aquí no te trajo al mundo para que tú seas el hombre o la mujer más exitosa del universo. Dios no te trajo para eso. Dios te trajo para que tú conozcas el amor de Dios y decidas en esta tierra qué vas a hacer con tu eternidad. Obviamente vamos a vivir cosas lindas, días buenos, dice la palabra, bendición, pero Dios no te trajo al mundo. Y el propósito en el cual tú estás hoy escuchándome a mí, a través de estas reuniones, a través de este video, no es porque Dios quiere hacerte el hombre o la mujer más famosa del mundo, o el hombre más rico del universo, sino que te trajo aquí con un propósito, y es que tú conozcas a su Hijo Jesucristo y seas salvo a través de esa decisión que tú tomas de seguirle o creerle o lo contrario. Esa es tu decisión. Tú no estás aquí para ser el hombre con 3, 4 carros y una mansión. Tú no estás aquí para eso. Y si llegara a ocurrir eso en tu vida, es por Él. Pero ese no debe ser el objetivo de tu vida. El objetivo de tu vida, como dice Pedro, nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tú estás de paso. Y aunque tú conozcas al Señor y vendrán días lindos de bendición, donde veas cosas que Dios hace en tu vida, pero jamás, jamás lo que Dios responda en tus oraciones, por más grande que sea, se comparan a la gloria que nos espera a nosotros en la eternidad. Por eso yo te insto hoy, te exhorto a que te sientas amado por Dios. A que sientas que realmente el amor de Dios es todo para ti. Ahora, vamos en el verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Entonces, ahí sí, cuando entendemos el amor de Dios, comienzan a ocurrir cosas en nosotros. Ahora, la palabra yo deseo que dice acá en la versión Reina Valera no es del todo la más correcta. Aquí lo que Juan está diciendo en el griego original es yo oro por ti. Ese yo deseo es yo oro o yo ruego por ti. No habla Dios, porque la nueva versión internacional dice yo oro o yo ruego a Dios. Y ese Dios no está ahí. Ese Dios que coloca la nueva versión internacional no está ahí. Es yo ruego o yo oro. Porque es importante algo. Y es que
Si nosotros queremos ver bendición en nuestra vida, la oración debe ser fundamental para nosotros. Nosotros no nos podemos saltar las cosas. Dios colocó la oración como la forma en la cual nosotros nos comunicamos con Él, oramos a Él y alcanzamos las cosas, por su gracia infinita. Así que la oración debe ser algo fundamental en tu vida, y no solamente la oración la oración nocturna antes de dormir para que no te asustes, o para que como que terminar la noche y decir, bueno, Dios mío, ya oro, te doy gracias, porque eso fue lo que nos enseñaron a nosotros en la iglesia tradicional, ¿no? Hacer una oración antes de dormir y que sueñes con los angelitos y todo el cuento. Pero esto no, Dios nos llama a cosas mucho más profundas, a cosas mucho más reales, mucho más serias. Y si nosotros queremos ver que Dios haga cosas en nuestra vida, que Dios obre en nosotros tenemos que entender que la oración debe ser fundamental. Por eso Juan aquí en el verso 2 dice, yo ruego, yo oro. Porque nuestra oración debe ser un fundamento en nuestra vida. Pero no es la oración de dame, Señor, dame. No, es la oración, Señor, yo quiero conocerte. Si tú oras en lenguas, si oras en el Espíritu, ora en lenguas. Todo lo que puedas. Ora en lenguas, todo lo que puedas, en el baño, en el carro, mientras que vas en el avión. Ahí, ora en lenguas, ora en el Espíritu, ora en lenguas, siempre que estés orando en lenguas. La Biblia dice que el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. La palabra edifica significa él mismo se construye. Porque Dios nos dio a nosotros el orar para darnos victoria. Y obviamente nos da esa oración. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, recibes el don o la evidencia de orar en otras lenguas, no solamente para que tú ores y hagas ruidos extraños, no, el orar en lenguas es la forma en la cual tú puedes orar para que ocurran cosas sobrenaturales. La Biblia dice, ¿cómo sabemos orar en algún momento? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, orando por nosotros con gemidos indecibles. Cuando tú te sientas débil, entonces cuando sientas que algo está ocurriendo en tu vida que no está bien, ora en el Espíritu. Miren, les voy a contar un testimonio. Yo estoy haciendo mi reunión aquí en mi apartamento. Y ahorita, antes de comenzar la reunión, había música mundana, horrible, a todo volumen. Y comencé a orar en lenguas. Comencé a orar en lenguas para que no me interrumpieran ese sonido. Y faltaba 1 minuto y terminó de sonar. Entonces, miren, es aprender a orar. Es aprender a nosotros a conquistar en oración todas las cosas que nosotros nos proponemos. Estar clamando, estar buscando al Señor, estar persistiendo en oración siempre y en todo momento. La oración debe ser el fundamento de tu vida. Yo leí acerca de los puritanos, de aquellos hombres en Europa, en Escocia, Juan Knox, John Owen, aquellos hombres que de verdad trajeron un despertar y fueron los fundadores de muchas de las teologías que nosotros tenemos hoy. Y esos hombres se levantaron en oración. Martín Lutero, John Owen, Jonathan Edwards, todos estos hombres se levantaron, Spurgeon, se levantaron y entendieron que era el fundamento de la oración, era el fundamento de todas las cosas que ellos querían ver. En una ocasión, una persona vino a Charles Spurgeon allí en la iglesia metropolitana en Inglaterra, en el tabernáculo metropolitano de Londres, que era donde predicaba el pastor Charles Spurgeon. Y un hombre le dijo: pastor, ¿usted no ora antes de la reunión? ¿Usted no ora antes de comenzar la reunión? Y él le dice, Spurgeon le dice: amigo, le voy a mostrar cuál es la verdadera oración por nuestras reuniones.
y lo bajó al sótano del tabernáculo metropolitano. Y habían 700 personas arrodilladas orando mientras él predicaba. Le dijo, esas personas que están clamando en este momento mientras yo predico, ese es el éxito de estas reuniones. Eran reuniones de 13,000, 12,000, 10,000 personas sin micrófono. En esa época no había micrófono, no habían sistemas de sonido, no habían pantallas LED. Era pura caja torácica, puro pulmón a lo que predicaba Charles Spurgeon. Y sus mensajes llegaron a miles de personas, porque Dios estaba ahí. Y si nosotros queremos ver resultados en nuestra vida, si nosotros queremos ver que las cosas comiencen a funcionar, no solamente es que tú te sientas amado por Dios, sino que tú también tengas una vida de oración comprometida, una vida de oración consagrada, una vida de oración no fluctuante, no infantil, no de un día sí oro, dejo 2 días y vuelvo a orar, y me acordé y estaba orando y me quedé dormido, me tapé con las cobijas, ya estaba dormido, se me olvidó orar, Señor, hago una oración de 2 minutos y ya todo quedó. Como sea tu oración, así es tu vida. Si tú quieres ver que las cosas ocurran en tu vida, que ocurran cosas sobrenaturales en tu vida, tienes que orar. No hay otro camino. Tienes que orar. Dios nos llama a orar. Dios nos llama a orar en todo momento. Ahora, allí más adelante, avanzando un poco, dice que seas prosperado. Dice, amado, yo oro que tú seas prosperado. Y miren, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a masticar el verso, a masticarlo. Porque muchos de nosotros creemos que la palabra prosperidad es yate en alta mar, viajes por todo el mundo, tener un carro de último modelo, tener la mejor casa, el apartamento, eso es prosperidad. Entonces, tú eres amado por Dios. Entonces, si tú tienes carro, si tú tienes apartamento, si tú tienes la última ropa, los tenis de marca, tienes todo, entonces eso es ser próspero. Lo que yo les decía. Recuerdo otra persona que predicaba alguna vez en un púlpito. Y decía, tú tienes que ir a la iglesia con Biblia y con chequera en mano. Yo sé, y la Biblia dice que nosotros debemos ofrendar en la iglesia. Y es cierto, pero no puedo yo fundamentar el evangelio en eso. Y no es con el argumento de que si yo no predico de eso, entonces yo le estoy obstaculizando a la gente que sea bendecida. Sí es cierto. Yo debo predicar sobre ofrendas. Yo debo predicar sin temor alguno sobre diezmar. Yo debo predicar sobre bendición, sobre sembrar en la iglesia. Pero la prosperidad no está basada en eso. La prosperidad de Dios está fundamentada en su sacrificio. No en pactar. Es que si yo pacto, es que si yo doy, es que tu bendición no va a venir por eso. Sabemos que tenemos recompensa por dar nuestros diezmos, por dar nuestras ofrendas. Pero tu vida no puede estar fundamentada en eso. Entonces la gente no ora, vive una vida mundana, pero peca porque sabe que si ofrenda, sabe que si diezma, pero peca y vive una vida desordenada, no importa, porque está diezmando, está ofrendando y Dios lo va a bendecir. Es como lo que Martín Lutero predicaba y criticaba de la iglesia, de las famosas indulgencias, que cuando el chelín caía en lo profundo, ahí donde se recogían las limosnas, las ofrendas, entonces cuando sonaba el chelín, el alma salía del purgatorio al cielo. Y nosotros predicamos un evangelio, o estamos acostumbrados a un evangelio donde dicen es que si tú pactas, si tú das, entonces Dios te bendice. Entonces, ¿dónde queda el sacrificio de Cristo?
Entonces, ¿dónde queda la oración? Es como el ayuno. Muchos dicen, no, es que si yo ayuno, entonces yo alcanzo la bendición. El ayuno tiene una enseñanza. Pero ni la ofrenda, ni el diezmo, ni el ayuno van a torcer el brazo de Dios para que te bendiga. Entonces, como no he alcanzado a punta de oración, orando 1 mes, 2 meses, 3 meses por la petición que yo quiero, entonces voy a dar un diezmo y la bendición llega de una. Entonces, Señor, como tú no me respondes, voy a hacer un ayuno de 3 días, de 21 días, para que tú me respondas ya. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Dios desea que yo sea bendecido. Sí, el ayuno es una bendición de Dios, dice Isaías 58. El ayuno es una bendición, el diezmo es una bendición, la ofrenda, lo que tú quieras. Porque en otra enseñanza les enseñaré lo que dice la palabra del diezmo. Pero si tú quieres diezmar, diezma. Si no quieres diezmar, no diezmes. No hay lío. Pero no pienses que esa es la forma como que tú quitas y haces un atajo para alcanzar la bendición de Dios. No, Dios tiene un tiempo para ti. Dios tiene un tiempo para tu vida, para responderte. Y si estás pasando por pruebas, Dios te quiere enseñar algo. No pienses que puedes callar la boca de Dios con un diezmo. No pienses que puedes callar la boca de Dios para que no te discipline con una ofrenda o haciendo un ayuno. Dios desea que tú seas prosperado. Miren, la palabra prosperado es la palabra griega euodo. Euodo. Y significa, lo que dice aquí en prosperar, no es solamente que tú tengas bendición económica, porque lo dice. Esa palabra griega euodo es una palabra de bendición. Dios quiere que tú tengas éxito en los negocios. Específicamente es lo que dice. Pero lo que significa también esta palabra, y es donde recae realmente esta palabra que les leo aquí de prosperado, es tener una buena y segura jornada en la vida. Es tener una buena y segura jornada en la vida. Tener un buen viaje. Eso es lo que Dios quiere. El concepto correcto de todo esto es lo que dice el Salmo 1:3. Y quiero leerles en el Salmo capítulo 1, verso 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Habla del hombre justo, del hombre que se aferra a la palabra de Dios, que es como árbol plantado. Eso es prosperidad. Es un hombre que todo lo que hace en su caminar diario, le salen las cosas bien. Le funcionan las cosas. No es enriquecerse, es que tengas un buen viaje. Es que tu peregrinar por la vida tenga fruto. Es que el peregrinar y ese andar por la vida aquí en la tierra mientras que estamos acá te vaya bien en el viaje. Que tengas los menos tropiezos y pruebas posibles. En Josué capítulo 1, en el verso 8, conocido verso. Quiero leerlo. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La prosperidad es que cuando tú vayas a una reunión, conozcas a una persona que va a ser de bendición para tu vida. Es conocer las personas correctas. Es que cuando tú salgas a un viaje de un sitio a otro, Dios te guarde. Que tus llantas funcionen, que tu sistema eléctrico de tu carro funcione, que el conductor del bus no se duerma.
que cuando tú vayas a hacer un negocio todo funcione. Eso es prosperidad. Es tener un buen viaje en la vida, es que tú puedas disfrutar de tu esposa, disfrutar de tus hijos. Es que si a ti te llega tu salario, lo puedas disfrutar, no estando lleno de deudas, sino ser de bendición. Es poder darle a otros. Es poder sembrar en otras personas. Es poder decir, voy a apartar parte de mi dinero, voy a ofrendar a la obra. Voy a apartar parte de lo que Dios me da y voy a ayudar a la gente, a los niños que en este momento están... ahorita viene la temporada escolar, voy a ayudar a los niños, voy a ayudarlos en útiles, en una cosa, en la otra. Voy a bendecir. Prosperidad es que tú puedas dormir al lado de tu esposo y de tu esposa con la conciencia tranquila. Es levantarte en la mañana, darle un beso a tu esposa y saber que eres el hombre correcto o eres la mujer correcta. Prosperidad es que durante tu proceso en la vida tengas largos días y tengas días buenos. Tengas días de gozo, de bendición. Que tengas días de sonrisas, días de paz. Que a pesar de esta situación que estamos viviendo en el mundo, pero prosperidad es saber que estás bien en tu casa. Y que llegas bien a tu casa y que te acuestas todas las noches y te acuestas bien junto a tu esposa, tu familia. Prosperidad es lo que estás haciendo, dedicando tiempo para buscar al Señor. Eso es prosperidad. No es solamente riquezas. No es tener el último carro. Dios quiere que tengas un buen carro. Dios quiere que viajes. Dios quiere que te vistas espléndidamente, porque eso lo dice en Isaías. Dios quiere que seas bendecido. Pero Dios no quiere que las riquezas sean tu prioridad. Dios te bendice para bendecir. Dios te bendice para dar. Dios te bendice para que tú tengas una vida de gozo, tranquila, en gozo, en paz en el Señor. Por eso esa palabra griega que les digo que significa prosperidad, es para que tú también tengas esa conciencia de que no es simplemente lo que el apóstol le dice a Gallo. Le dice, no es que yo quiero que tú seas multimillonario. Eso no es. Juan le dice a Gallo, le dice, yo quiero que tú tengas una vida y un caminar en la vida bendecido, como dice la palabra en el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de la vida. Que el bien y la misericordia te sigan durante este año. Luego dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y esa palabra salud, es la palabra griega ugianien o la palabra ugiano, que significa estar sano corporalmente. Y significa también que tú puedas tener bendición, que puedas tener tu cuerpo completamente sano y en bendición. Dios quiere que tú tengas salud física. Y hay mucha gente que se opone. Yo recuerdo, hay un gran hombre de Dios que leí hace poco que decía que él no cree que en este momento Dios haga milagros. Que los milagros eran para la iglesia primitiva, eran para la iglesia donde estaba Juan, donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, porque Dios necesitaba fundamentar la iglesia y en ese momento eran los milagros, pero ya en este momento no hay milagros. Y no creo eso. Yo creo que Dios tiene el propósito de sanar nuestras vidas. Dios quiere que sanemos de nuestras enfermedades porque el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todas nuestras enfermedades. Hay una historia maravillosa en Mateo capítulo 8 en el verso 1-4. Cuando el Señor termina el sermón del monte, viene un leproso y le dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el leproso le dice, Señor, yo quiero que me sanes de la lepra. Y Jesús le dice, quiero, sé limpio. Yo quiero. El amor de Dios que expresa por nosotros es, yo quiero que tú seas prosperada.
Yo quiero verte feliz. Yo quiero verte sano, yo quiero verte limpio, yo quiero verte libre de todo vicio, de toda enfermedad. Ese es el deseo de Dios para mí. Hay muchos que se oponen y en este momento hay muchas vertientes teológicas. No, es que Dios no quiere que tú sanes. Es que Dios no quiere que tú sueñes con algo bueno para tu vida. Es que la Biblia no dice esto, no dice lo otro. Pero miremos la palabra y el Señor dice, quiero, le dice al leproso, quiero, sé limpio. Y el Señor te lo dice esta noche, yo quiero que tú seas prosperado. Yo quiero que tú seas sanado. Yo quiero que tú tengas bienestar en tu casa. Que tengas salud, que tengas gozo, que tengas paz. Pero primero entiende mi amor. Pero primero siéntete amado por mí y valora el sacrificio que hice por ti en la cruz del Calvario. Por eso el Señor nos habla siempre de la añadidura. Todo el mundo persigue 3 de Juan 2, pero no estudia 3 de Juan 1. Porque no quiere o no ha entendido que el amor de Dios es lo principal. Y todo esto de ser prosperado, de ser sanado, es fruto de ese resultado, de conocer y de yo sentirme amado, amado y amado por Dios. Enteramente amado. Yo le digo a veces al Señor, y les confieso, yo muchas veces en oración, con lágrimas en mis ojos, me quedo contemplando el amor del Señor y decir, Señor, gracias por amarme. A veces no le pido nada. Solamente diciéndole, Señor, gracias porque tú me amas, porque me cuidas. Gracias por amarme, gracias por darme la esposa que me dio. Señor, gracias por mi familia, gracias por la iglesia. Tal vez hoy somos pocos y soy consciente de eso, pero no por eso entonces cuando ya tenga 2,000 personas, 3,000 personas, ese día sí predico la palabra de Dios. No. Así haya uno hoy. Pero lo hago con amor, porque Él me amó. Y ese debe ser siempre nuestra motivación. Y ese tener esa salud es saber que Dios quiere que yo sea sanado. Ahora dice, así como prospera tu alma. Y aquí hay algo bien interesante porque significa que la vida espiritual y la vida personal de Gallo estaba por encima de sus finanzas y de su salud. Porque el deseo del apóstol Juan le dice, Gallo, mira, así como tú eres de hombre de oración, un hombre entregado, un hombre amado, yo quiero que así como tú estás espiritualmente, puedas prosperar. Y así como espiritualmente eres con Dios, yo quiero que tú seas sano. Porque Dios quiere que yo tenga integridad en mi vida. Así como Gallo daba frutos en su alma, Dios quería que él prosperara. Porque Dios nos quiere demostrar que Él no es egoísta. Que para Dios es importante tu vida material, tu vida en esta tierra. Yo sé que en el cielo tendremos calles de oro, mar de cristal. Pero Dios quiere que vivamos días buenos aquí en la tierra. Dios quiere que tú veas días de gozo, de bendición en tu vida, en la tierra, mientras estamos aquí o si el Señor viene por nosotros en el rapto. Porque Dios quiere que si tú creces espiritualmente, también seas ejemplo financiero y seas ejemplo en salud. Que tu vida denote vida. Que te cuides en lo que comes. Que la gente te vea y tú resplandezcas. Que la gente vea que tú resplandeces, que en tu gozo, que en tu cara hay gozo, que estás vital, estás vivo, estás hermoseado, como dice la palabra en Daniel, que era un hombre que había hallado gracia, que era hermoso, de hermoso semblante, de buen parecer. Eso es lo que Dios quiere, que tú veas días buenos en tu vida.
Como dice la palabra allí en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, el ser prosperado, el tener salud, el tener bendición y días buenos vendrán. Pero primero entiende la gracia del amor de Cristo. Entiende primero el amor de Dios y vas a ver como resultados frutos en tu vida. Este pasaje me enseñó muchas cosas, porque yo a veces leía este verso y yo decía: Señor, es que yo quiero ser rico, es que yo quiero hacer esto, quiero lo otro, y quiero, y todo era material. Hasta que el Espíritu Santo vino y enseñó a mi corazón que antes del verso 2 está el verso 1. Y que Gayo, un hombre terrenal y pecador, fue amado por Dios. Esa es la gracia. Cuando tú te sientes amado por Dios. Cuando tú no dudas en ningún momento de que Dios te ama. Cuando pasa eso, vienen los frutos. Vienen los frutos para tu vida. Amén.